En el día de hoy, entonces, vamos a ver una presentación acerca de lo que Dios es, que Dios es luz. Dios es luz. En realidad hay tres características fundamentales de las cuales habla la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una, que es esta: Dios es luz. La otra característica es Dios es amor. Y la otra es Dios es espíritu, ¿no? Son tres aspectos, características, cualidades y esencias de lo que Dios es. Y antes de entrar directamente en la presentación, quería recordar una frase del doctor, porque nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, y siguiendo una instrucción de la palabra de Dios, siempre nos exponemos a la palabra, la leemos, la escudriñamos. Es lo que Dios desea y es lo que Dios instruye, ¿no? Pero hay una frase que dijo el doctor Whewell en el año 1985, hace mucho tiempo, y esto me gustó porque es muy importante tenerlo presente. Dijo: hijo, tenés que tener una mente de acero y un corazón de terciopelo. La mente de acero es tener una robustez mental. ¿Vieron cómo el cuerpo a veces es robusto, es fuerte? La mente, la mentalidad, la actividad de pensamiento tiene que ser robusta también. ¿Qué significa esto? Significa tener conceptos claros en esta cuestión o en este campo de la palabra de Dios. ¿Para qué estos conceptos? Para creerlas al punto de vivirlas. Y eso sería tener una mente de acero. No un cabeza dura, porque uno dice mente de acero es un cabeza dura. No, es robustez mental. Tener conceptos claros. O sea que sencillamente no es muy fácil moverte de esos conceptos que están tan claros y arraigados. Pero el corazón de terciopelo. El corazón sería la parte más profunda de la actividad de pensamiento y es de donde emana la vida. Y el corazón de terciopelo es una tierna gentileza. Es ser amable, es ser gentil, que fluye de continuo y también que es pacífico. Eso es un corazón de terciopelo. Todo esto se mantiene en el tiempo. Fundamentalmente nuestro corazón es con Dios. Nuestra relación con Dios se da en el corazón. Entonces este corazón de terciopelo, esta gentileza, es primero y fundamentalmente con respecto a Dios. Y por supuesto después se va a traslucir, ¿no es cierto?, en nuestro andar. Y esto es muy importante porque Dios es luz es un concepto. Y es un concepto claro porque Dios se define a sí mismo como lo que es luz. Para desarrollar un poquito este tema vamos a ir a primera de Juan, la epístola de Juan, capítulo 1. Juan 1:5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y esta es una verdad de la palabra de Dios que constituye uno de los ejes de esta epístola, porque también en esta misma epístola dice que Dios es amor. Lo dice más adelante. Pero hoy vamos a ver este eje que es Dios es luz. Y vamos a leer desde el versículo 1, porque como acabamos de decir, en este versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Entonces vamos a ver del 1 al 4 cuál es el mensaje que oyeron, ¿no? Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida es el Señor Jesucristo. Hasta lo palparon con sus manos. 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos,
¿no? Esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este conocimiento, esta explicación que dan aquí, es para nuestro gozo. Porque por el gozo, dice que nuestro gozo sea cumplido, es decir, que tengamos un gozo sobresaliente. Y ese gozo, que es algo interno, que se vive, es por conocer, es por saber ciertísimamente, es por escuchar este mensaje, como dice aquí. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Que Dios, o que la vida de Dios se manifestó plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Y anunciaba la vida eterna, que es lo que ya también hemos recibido. Pero además también dice que la verdadera e íntima comunión con Dios, con el Padre y con su Hijo Jesucristo está disponible ahora, desarrollarla. Eso es lo que está diciendo acá. Y eso es lo que ellos anuncian con tanto entusiasmo, y que es para que nuestro gozo sea cumplido. Esto cuando dice el mensaje que oímos de él, es decir, que lo oyeron propiamente de él. Juan estuvo con Jesucristo. Lo oyó lo que Jesucristo enseñó, ¿no? Marca el origen de dónde sale la información. Por supuesto que esto es por revelación también, ¿no? Dios lo mandó a escribir esto, pero él estuvo con Jesucristo. Y en el versículo 5 entonces dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Sigue anunciando. Y no hay ninguna tinieblas en él. La palabra anunciar significa, o es en griego anangelo, que significa anunciar pero con detalle, referir, declarar, eso quiere decir, también contar, ¿no? Anunciar, porque no es como un anuncio publicitario, ¿viste? Que pasa y chao, te olvidaste. No, esto es un anuncio con un detalle, con una declaración, un desarrollo. Que Dios es luz, o sea, el Padre, nuestro Padre espiritual, es luz. La palabra luz, acá, es en griego phos, P-H-O-S. Lo digo en griego porque es interesante a veces ver. ¿Cómo dijiste? P-H. P-H-O-S, phos, que se dice phos, ¿no? Sí. Implica, pero fíjense, atención con esto, luz inderivada y absoluta. Es lo opuesto a la oscuridad. Y es usado especialmente de Dios. Nosotros, habitualmente, ¿qué vemos? Que la luz deriva o proviene de algo. Por ejemplo, el sol. Vemos la luz del sol. Vemos la luz de las estrellas. De la luna. De las lámparas de luz. En este caso tenemos las lámparas eléctricas. Del fuego. Pero en sí mismo, esto que yo estoy enumerando no son la luz misma. Son objetos que emanan una luz. Pero Dios no es un objeto que emana, Él es la fuente de la luz. Por eso dice que es luz inderivada y absoluta. Entonces, la esencia, la naturaleza, la substancia y personalidad de Dios es luz. Luz. Y aclara, no hay ninguna tinieblas en Él. Interesante. Y acá existe una figura, que esta la hemos visto en enseñanzas anteriores, muy, muy linda, que esta figura de dicción sirve para enfatizar la esencia de Dios. Pero antes vemos esto. El no no hay ninguna tinieblas, en griego es un doble negativo absoluto. Esto es muy importante en el idioma griego, porque en castellano tenemos un no único, por así decirlo, ¿no? Pero en griego hay una forma de expresar un no rotundo, que es este. Oudesis sería en griego, ¿no? Es no, es un doble negativo absoluto. Como venía diciendo, la figura que aparece aquí es la pleonasmo, se llama. Figura de dicción, pleonasmo. Dice, significa ser más que suficiente el pleonasmo. Y ocurre cuando encontramos una redundancia de palabras en una frase. O sea, como diciendo de más. Redundancia es decir de más.
cuando es usada por Dios, nunca es superflua, o sea, nunca está de más, sino que se nos muestra o nos da un sentido más completo y perfecto de lo que se está diciendo. Y acá el pleonasmo, redundancia, se da en estas palabras justamente, y no hay ninguna tinieblas en él, porque él ya dijo que Dios es luz. Claro. Si hay luz, por supuesto que no hay tinieblas. Pero ¿qué pasa? Para dar mayor énfasis dice que no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, parecería innecesario decir que no hay ningunas tinieblas en él. Pero, o sin embargo, ¿qué es lo que está enfatizando la figura? La absolutez de que Dios es luz, sin sombra alguna, y es contundente y definitivo. Y esto es importante porque en la luz física hay intermitencias por ahí de oscuridad, ¿no? Incluso en el propio Sol tiene zonas oscuras. Yo no soy una técnica experta, pero hay manchas y hay cuestiones en el Sol, ¿no? Tiene zonas oscuras. Pero ¿qué pasa? Dios pone este énfasis para que nosotros claramente no nos quedemos, digamos, con lo que vemos con los sentidos, sino que vayamos más allá. Porque esta es una verdad espiritual. Dios es luz, es la fuente inderivada de toda luz. Luz en todo su sentido y en toda su magnificencia. Pero ahora vamos a ver cómo fue, porque acá dice Dios es luz, pero cómo fue que esta esencia de Dios se manifestó en este mundo. Y esto está en contexto con este anuncio, este mensaje que se hace aquí en Primera de Juan. Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, que también es el mismo escritor, Juan. Nada más que este es el Evangelio. Vamos a ver entonces en Juan, capítulo 1. Fíjense qué interesante. Porque Dios es luz, pero en algún momento se hizo evidente que era luz, ¿no? Juan 1. El Evangelio de Juan es hermoso, es muy poético en su forma, en su desarrollo. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Seguimos en el contexto. 5. La luz en las tinieblas resplandece. Me encanta. Y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Perfecto. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este hace referencia a Juan el Bautista. 7. Este vino por testimonio, dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, porque él anunciaba la luz. Versículo 8. No era él la luz, dice, sino para que se diese testimonio de la luz. Su ministerio era ese. Versículo 9. Aquella luz verdadera, ahí está, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y acá, este gran profeta, que fue Juan el Bautista, dio testimonio de la luz. Él anunciaba, como sabemos y vemos si uno lee la historia y lo que está escrito en la palabra de Dios del profeta, anunciaba la venida y predicaba la venida de uno mayor que él, que era la luz que venía y que era el Señor Jesucristo, de lo cual se dice aquí que era la luz verdadera. Porque siempre hubo anuncios de parte de Dios por parte de los profetas y eso traía luz a la gente, ¿no? Incluso el poder de Dios manifestado era también una manifestación de la propia luz de Dios. Pero acá venía la luz verdadera. Versículo 17. Fíjense lo que dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la verdadera, la completa gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, por eso, y gracias a esto, estamos viviendo en la administración de la gracia, que es lo más abundante que hay en estos tiempos, la gracia de Dios. Jesucristo, siendo el unigénito de Dios, Él mismo da a conocer a Dios. Y Él mismo fue la luz de este mundo, porque es su Hijo.
Esto es magnífico. Él vino a traer la verdadera luz, la luz. Pero vamos a confirmar esto. Vamos a ir a Juan, capítulo 8. Fíjense qué hermoso, ¿no? Porque todo esto que escribe aquí Juan tiene toda la, por revelación de Dios, tiene toda la exactitud y consistencia con lo que hemos leído en Primera de Juan, ¿no? Que es una epístola ya de nuestra administración. Pero en Juan 8, el versículo 12, fíjense lo que dice acá Jesucristo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, no es más que eso. No hay que hacer muchas cosas. El que me sigue. Pero dice él mismo que yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta es una figura de dicción también. Qué importante que son las figuras de dicción, ¿no? Esto hace que nosotros tengamos estos conceptos claros, porque si no, no se entiende. La metáfora es la figura que aparece acá, porque dice, yo soy la luz del mundo, y significa que, o sea, esta figura consiste, fíjense, en transferir a una cosa, ¿no? Sin previo aviso, el significado de otra, ¿no? Es por analogía. No es una identificación, es como tal cosa. Una cosa es como. Es como una fotografía la metáfora. Es una representación. La metáfora es una representación. ¿Qué podríamos decir acá? Jesucristo dice, yo soy una foto de mi Padre. Uno dice, este es mi Padre y yo soy la foto de mi Padre. Es como que tenemos la misma esencia. ¿Por qué dice esto acá el Señor Jesucristo? Porque obviamente que Dios es luz, pero Él representaba la luz y Él era la luz, pero Él representaba la luz de Dios como por medio de esta metáfora. Él representaba acabadamente la luz de Dios, esto es, una luz espiritual. Y vino a este mundo para alumbrar, ¿qué cosa? El entendimiento, el conocimiento de Dios, para hacerlo claro, para hacerlo sin duda, para hacerlo sin mancha a este conocimiento claro, preciso para todo aquel que quisiera tenerlo. Él dio a conocer al Padre, que es luz, y en ese dar a conocer, Él era luz también. Y además dice que los que le siguen no andan en tinieblas, sino que tendrán también la luz de la vida, que es la luz espiritual. No estamos hablando de una luz física, estamos hablando de una luz espiritual. Es por esto que aquel que sigue al Señor Jesucristo, como el ejemplo mayor, que también está escrito para nosotros que sigamos sus pisadas, esa persona, ese creyente, ese hombre y mujer, no andarán en tinieblas, ¿qué? Espirituales. Claro. No andará en tinieblas espirituales. Tendrá la luz de la vida Zoe, de la vida que tiene y que es la fuente, Dios, en toda su plenitud. Entonces nosotros acá tenemos que ir un pasito más allá. No podemos quedarnos con pensar que Dios es luz. Dios es Dios de toda luz, porque es la fuente también de la luz física, por así decirlo. Pero ese es otro campo de estudio. El contexto es el conocimiento. Jesucristo dio a conocer al Padre, no solo con lo que hablaba, sino con lo que vivía. Y por eso Él era la luz. Pero además promete que los que andan como Él no van a andar en tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Espirituales. Y también mentales, ¿no? Porque la palabra de Dios alumbra. ¿Y qué quiere decir que alumbra? Que te da entendimiento, que te hace sabio, que no dejas de ser necio para pasar a ser sabio. ¿Sabio cómo? Sabio para vivir, ¿no es cierto? En base a lo que Dios nos ha dado en su palabra. Y eso es andar iluminado. ¿Cómo es un andar iluminado? Sí. Es andar con conocimiento, con conceptos claros por la vida, ¿no? Y eso también es un andar espiritual. Porque uno dice, ¿cómo es el andar? Ah, no, yo no puedo andar espiritualmente porque no sé yo. El andar espiritual es andar con Dios, simple y grandemente. No es mágico. Nosotros tenemos que sacarnos de esas ideas de mágico, de inmediato, de, ¿viste? No. Es un andar lógico, es un proceso, es un aprendizaje.
es por creencia. Eso es andar en luz. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero Él lo hizo tan perfectamente que lo manifestó absolutamente, porque Él no pecó nunca. No erró en el blanco, jamás. Leamos en Mateo ahora. Vamos a Mateo. Mateo también dice algo muy interesante. Mateo 5. Y acá ya vamos un poquito más a los que lo siguen, ¿no? Porque eso me gustó. Los que me siguen no van a andar en tinieblas. Qué lindo que es andar con las cosas claras en la vida, ¿no? Mateo 5:14. Vosotros, ahora cambia. Allá dijo, yo soy la luz del mundo. Y acá dice, vosotros sois la luz del mundo. Me encanta. Qué bien cómo se va concatenando. Dios es luz. Jesucristo vino y Él era la luz. Él mismo dijo, yo soy la luz. Y ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros. Y explica algo interesante. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Bueno, es algo que nosotros entendemos, porque como vivimos acá en las montañas, viste, vos de lejos ves, hasta asentada en esa ladera, esa ciudad, ese barrio, el propio Carlos Paz, viste, vos venís y lo ves así. No se puede esconder. Y dice, versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16 dice, así, hay otra comparación acá, ¿ven? Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Como alguien que está encima de una montaña, que no se puede esconder, o, como dice acá, arriba de un candelero, ¿no? Que alumbra, porque vos cuando tenés una luz de vela no la podés poner debajo a nivel piso, porque no alumbra nada. La tenés que poner a nivel, en esa época había lámparas, viste, de fuego, velas y todo, velas no sé, pero lámparas con aceite y tenían que poner en un lugar alto para que alumbre. Bueno, de eso está hablando. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, no esconderse. Si yo tengo la luz, no me tengo que esconder. Al contrario, se manifiesta. Bien, ¿qué es un almud? Un almud significa una medida de material árido. Puede ser arena, puede ser piedrita, que se guardaban adentro de la casa, ¿no? Porque, bueno, en esa época no había otras comodidades como tenemos nosotros, ¿no? Pero lo importante también es que la casa era de una sola habitación. No eran, viste, con dormitorios, dependencias, como decimos nosotros. Era una sola habitación. Y este material árido se ponía en una parte. Entonces, la lámpara tenía que ponerse en un lugar alto para que alumbrara todo, ¿no? Y que ese almud, esa montaña o ese montículo de piedras o de arena no fuera un obstáculo para que llegara la luz. Aquellos, como dice acá, que anduvieran conforme a la palabra de Dios, ese conocimiento vivido, porque a veces no hace falta hablarlo, sino que la gente te ve y te mira, te ve la luz de Dios. Ese conocimiento, eso dice, alumbra a los hombres y glorifica a Dios. Eso es una cosa que nosotros muchas veces no lo tenemos presente. Porque nosotros tal vez, no es que nos damos cuenta exactamente de todo lo que está sucediendo, pero hay una gran diferencia en cuando un creyente anda en comunión con Dios, en la luz de Dios, y esto alumbra a otro. Y a lo mejor vos nunca lo vas a saber si le alumbró o no lo alumbró, pero es muy posible que sí. Y esto es lo que está diciendo. No es algo que uno intencionadamente va, yo soy la luz, no. Pero vos andás en luz. Y es inevitable que esa luz se vea. ¿Por qué? Porque es espiritual. Es espiritual. Entonces, esos que anduvieran, como dice acá, conforme a la palabra de Dios, ese conocimiento alumbra a los hombres. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Vuestra luz cuál es? El conocimiento espiritual alumbrado que tenemos de la palabra de Dios. Para que vean vuestras obras, dice, vuestro caminar, vuestro andar. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir, se da cuenta la gente que eso es de Dios. La luz está relacionada con la presencia de Dios.
en la vida de uno. Porque no es solo conocimiento, sino presencia de Dios, comunión. Y está relacionada con su bendición, con la vida que proviene de Dios, es su más amplia manifestación, es todo el contexto que estamos viendo. Y ahora vamos a una epístola que está dirigida a nosotros. Filipenses 2:15. Y acá ya está, ¿viste? Ahí ya lo decís, bueno, ya está, ¿viste? Entendí. Acá lo entendí. Porque, claro, acá veíamos hablando de que Dios, Jesucristo, vosotros. Bueno, ahora vamos a Filipenses 2:15 y vamos a ver lo que dice ahí. Filipenses 2:15. Muy hermoso versículo. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Ven? No hay mancha, no hay oscuridades. En medio de una generación maligna y perversa. Por si queda dudas, lo explica acá con estas palabras. En medio de la cual, me encanta, resplandecéis como luminares en el mundo. No dice, yo los saco de esta generación maligna y perversa de este mundo para que puedan resplandecer. No. Dios es tan grande que aunque uno está en medio de una generación maligna y perversa, que quiere decir que no creen a Dios, que hay muchos impíos, en medio de la cual dice, en medio, resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecer es brillar, no hace falta mucha explicación. Pero es, cuando vos brillas es al punto de ser visto, y es la apariencia, dice. Y está relacionado con la manera en que un asunto se presenta o se muestra. Esto es resplandecer, ¿no? La palabra luminar en griego es foster. Mire, es parecido a fos, o mejor dicho, es derivado de ahí, foster, y significa portadores de luz. O sea, lamparitas. O lámparas. Digamos, lamparitas no, lámparas. Bueno, entonces, tan hermoso este versículo como lo puso acá, ¿no? Aquellos hijos e hijas de Dios que viven, que actúan conforme a la palabra de Dios, serán vistos y será evidente, sin que abramos la boca, a los demás. A los demás. Es decir, brillarán, porque muestran su andar en Cristo y son, en ese aspecto, portadores de la luz de Dios en Cristo. O sea que la luz de Dios vino en este mundo y está en este mundo, sigue. Porque somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos Cristo dentro. La luz no se apagó. Por el contrario, hay muchos más. Pero hay que andar con conceptos claros. Esto es importante. Efesios 5:8. Vamos ahí nomás, una vueltita de hoja. Efesios 5:8. Bueno, acá está también muy claro. Más claro. Muy claro. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Me encanta. Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué dice? Andad como hijos de luz. O sea, está clara la palabra. No hace falta muchas explicaciones. Claro, antes éramos tinieblas y sí, no teníamos nada. No sabíamos nada, pero además no teníamos Espíritu Santo. Y como decíamos, hablábamos antes, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué luz hay ahí? No hay luz, nada. Pero eso era otro tiempo. Gracias a Dios salimos de ese tiempo. Y ahora dice, ahora el ahora es el que te toca vivir, porque acá lo escribió Pablo allá hace 2000 años. Ahora es el hoy, el que te toca vivir. Sois luz en el Señor. Ya somos luz en el Señor. Y andan como hijos de luz. Y este también es una expresión oriental muy interesante, porque cuando vos decís hijo de luz, hace referencia a que esa característica es fundamental en vos. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Claro, por ejemplo, la Biblia dice hijos de ira. Esa característica los personifica completamente. Hijos de desobediencia. O sea, son absolutamente desobedientes. Eso quiere decir. Acá, hijos de luz, somos absolutamente hijos de luz. En tanto y en cuanto andemos, ¿no? Porque también la lamparita se puede apagar. Se acaba el aceite, se acaba el combustible, se apagó la lámpara. Ya.
Eso no le pasa nunca a Dios, gracias a Dios. Pero bueno. ¿Y qué eran las tinieblas? Esta era ceguera espiritual, sin conocimiento de Dios, volvemos a lo mismo. Y sois luz, hemos recibido la luz de Dios en Cristo. Entonces somos esa luz espiritual. Entonces para terminar vamos a volver a Primera de Juan, porque con todo esto ahora, Primera de Juan es más claro. O mejor dicho, es más amplio. Siempre fue claro. Pero es más amplio. En 1 de Juan 1:5 leímos al principio que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y nosotros también podemos decir. Y no hay ninguna tinieblas en él. Y cuando andamos con Dios tampoco tenemos tinieblas. Entonces Dios es luz, el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Nosotros somos luminares en este mundo cuando andamos en alineación y armonía con nuestro Padre Celestial. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, que es luz, ¿no? Y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Y el engaño es con uno mismo, ¿no? Porque andar en tinieblas es no tener los pensamientos claros, los conceptos claros, los pensamientos renovados. ¿En cuanto a qué? A la realidad espiritual de Cristo en nosotros. Ese es el punto. Y practicar es experimentarlo en la vida, o sea, experimentar la palabra de Dios. ¿Es cierto? Acá no practicamos la verdad, erramos en experimentarla en la práctica. Versículo 7. Pero, si andamos en luz, ya sabemos lo que es andar en luz, como Él está en luz y como Él es luz, tenemos, fíjense, comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto está garantizado también. Porque cuando uno anda con Dios, o en la luz de Dios, y está en comunión con Dios, también va a estar en comunión con los hermanos en Cristo. Porque ahí dice comunión unos con otros, ¿no? Porque no es una cuestión absolutamente individualista. Acá la palabra de Dios es muy contundente, pues no podría yo decir con certeza que estoy en absoluta comunión con Dios y me llevo mal con los hermanos en Cristo. Hay algo que no encaja. Yo no digo más que eso. Porque si no, no estaría escrito acá. Si yo tengo comunión con Dios y ando en luz y no estoy en tinieblas, ¿Con algún hermano en Cristo? con los hermanos en Cristo también estoy en comunión y ando en luz, no estoy en tinieblas. Y si hay alguna cuestión, es porque, bueno, acá hay que resolverlo, porque no es lo que dice Dios. Eso lo dijo ahí para pensar. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y sabemos que Dios es fiel y justo, lo estamos aprendiendo mucho. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dos acciones. Perdonar y limpiar. De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el caso de que hubiera una ruptura de comunión, ¿no? O una comunión media débil. Bueno, entonces acá hay un punto interesante, es la honestidad con Dios. Es ser íntegros con Dios, también con nosotros mismos. Y eso es andar en luz. La honestidad con Dios es ser abierto con el Padre, ¿viste? Capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, otra vez está el andar, en este verdaderamente, y acá aparece el amor de Dios, fíjense, se ha perfeccionado. Por esto, el 2:5. Capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tanto en la luz como en el amor, como dice acá, ¿no? Y esta es una hermosa conclusión. Porque si decimos y creemos que Dios es luz, que Jesucristo es la luz del mundo, que nosotros fuimos hechos luminares de Dios en esta tierra, como dice acá, debe andar o debemos andar como Él anduvo. Y esa es la verdadera luz que alumbra a todos los hombres, como dice. Esa es. Y esto es como un círculo, ¿no? Un círculo virtuoso y muy íntimo con Dios. Porque si nosotros andamos en luz, es porque Dios primeramente es luz. Dios es luz, el Señor Jesucristo fue la luz de este mundo,
Y nosotros, como dije antes, somos luminares, los que seguimos llevando la luz del conocimiento espiritual en nuestra vida. Y esto lo podemos experimentar en nuestro diario vivir. Y tiene una estrecha relación con andar en amor, como dice acá, ¿no? Cuando vos andas de esta forma, has madurado en el andar en el amor de Dios. Que eso sería motivo de otra presentación. Aquí terminamos.